Y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Conduce la periodista médica Ana María Forte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y bueno, buena repercusión tuvo el programa de la semana anterior. Les comento para aquellos que no nos conocen, somos un grupo de profesionales que hace muchísimos años, 29, que venimos haciendo medicina preventiva por diferentes medios. ¿Y saben cuándo comenzamos? Cuando los médicos tampoco creían. Entonces nos instalamos 10 años en el Hospital Garrahan y 10 en el Santoyani, porque los médicos no querían venir a los estudios de televisión. Y fueron apenas 29 años atrás. Estamos al servicio de la comunidad, ¿no es cierto? Para que nos llamen, que se contacten, ahora hay redes sociales, ¿no es cierto? Para todo lo que necesiten en salud. Trabajamos con médicos del Hospital Público Nacional y también de entidades muy conocidas y muy respetables. Entonces, lo único que me resta decir, vamos ahora a escuchar a Gustavo Ríos, ¿puede ser? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, realmente, Gus. Contanos quiénes nos visitan en el día de hoy. En el día de hoy, en Hablemos de Salud, se encuentra con nosotros el doctor Héctor Julián, cirujano plástico. También nos visita el doctor Tomás Gripo, oftalmólogo y cirujano especialista en glaucoma y cataratas, profesor en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Visita en nuestro programa también la doctora Marcela Smurra, neumonóloga del Hospital Tornú. También está con nosotros el licenciado Gastón Colodro, psicólogo y psicoanalista. Y por último, también en Hablemos de Salud, nos visita el doctor Marcelo Andrade, pediatra del Hospital Garrahan y exsecretario de EPOF, de la Sociedad Argentina de Pediatría. Prestigiosos profesionales. Héctor Julián, apenas 29 años que nos conocemos, ¿no es cierto? Contame de qué vas a hablar. Sí, vamos a hablar de la actualidad de la cirugía plástica. Ah, qué bueno. En el siglo XXI. En el siglo XXI. Yo me acuerdo, Julián, la época de la rinoplastía, ¿no es cierto? La operación de nariz. Eran colas en los hospitales para la operación. Bien. Doctor Gripo. Vamos a estar hablando de glaucoma. Glaucoma, problema principal de la ceguera, ¿no es cierto? Bien. Doctora Smurra. Recientemente fue el Día Mundial del Sueño, así que la idea era refrescar un poquitito cuáles serían las patologías relacionadas con el sueño. Ajá, qué feo no dormir. ¿Y quién no lo pasó? O dormir de más. O dormir de más, ya nos vas a contar. Licenciado Colodro. Vamos a hablar del diagnóstico médico en la era de la hiperconectividad. ¿Qué? La época del Internet. De Internet. Ahora todo el mundo, ¿no? Que tengo esto, doctor, y el médico la saca corriendo o lo saca Exacto. corriendo porque realmente, bueno, para eso está el médico, para diagnosticar. Andrade, amigo mío de también 29 años de Garrahan, ¿qué tema vas a hablar? Y vamos a hablar de los chicos y la escuela. Ajá. Y cómo los chicos se adaptan y funcionan en la escuela. Bien, bien. Eso, bueno, la adaptación. Yo ejercí 14 años de maestra jardinera, así que un poquito de algo entiendo. Bien, vamos ahora a hacer... No, Gustavo, pásanos alguna vía de comunicación. Así es, Ana. Si quieren visitarnos con nuestro programa, no solo lo pueden hacer a través de la televisión, lo pueden hacer a través de Facebook. Allí nos encuentran en Hablemos de Salud, Ana María Forte. Y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Bien. Héctor, realmente un gusto tenerte hoy en el programa. Bueno, es sensacional la cantidad de gente que se comunicó, o sea, ya no tenemos más teléfono, ¿no es cierto? Vos te acordás, en las redes sociales, y eso es hermoso, es muy lindo el reconocimiento. Para mí es un placer estar con vos, como siempre, hace tiempo que estamos juntos y bueno, ya aprendo de vos. Yo aprendí tanto de ustedes. Héctor, ¿cómo fue cambiando, digamos,
los tipos de cirugía plástica, de acuerdo, no sé, a las necesidades de la gente. Comenzamos con la rinoplastía, ¿y después qué pasó? Sí, de todas maneras, cuando entramos en el siglo XXI ha cambiado todo, hay grandes revoluciones. Y en estos cambios nosotros también nos hemos ayornado, ¿no? Antes éramos cirujanos más agresivos, hacíamos cosas más arriesgadas incluso, y donde el paciente era sometido a severas injurias para lograr algunos objetivos estéticos, bueno, que nos satisfagan a nosotros y al paciente. Hoy los cambios nos están diciendo, bueno, sean menos agresivos. Hemos comprobado que esa agresividad no se traducía en grandes resultados. Entonces las cirugías que estamos haciendo en estos tiempos son cirugías de menos agresividad con resultados bastante parecidos a los que obteníamos en el pasado, a lo que se han agregado nuevas sustancias que se utilizan, nuevos procedimientos, la ayuda de la toxina botulínica, el ácido hialurónico, de algunas otras cuestiones de aparatología que algún resultado obtenemos, como puede ser la radiofrecuencia. Bueno, complementamos con todo eso y de esa manera hacemos que las cirugías sean menos agresivas para los pacientes, que en poco tiempo puedan ir a una fiesta, no tenerlos tan esclavizados y decirle por 15 días no te podés mostrar en público. Bueno, ahora se pueden mostrar en público. Fue evolucionando como todo, la tecnología, ¿no? Y todo lo que fue llegando. Ahora, ¿por qué es que... vamos a empezar por la mujer, porque el hombre también se hace de todo, ¿no es cierto? Que la mujer dejó de lado su nariz. Bueno, también nos llamó la atención a nosotros. Exacto. ¿No? Yo te diría hace no mucho tiempo, pero digamos un cuarto de siglo, Sí. El 80% de nuestra cirugía eran las narices. Todos. Todas. Bueno, se fue produciendo la transformación, de pronto la cirugía de mama, el implante de prótesis, resultaron más atractivos para los pacientes y bueno, los pacientes se pasaron a la cirugía de prótesis y hoy vemos una paciente que viene de pronto con una nariz que no es muy agradable y dijo, no, el tema de mi nariz es secundario, primero quiero resolver el problema de mis mamas. Claro. Voy a decir algo que a mí me causa mucha risa, ¿no? ¿Quién se va a fijar en la nariz si tiene unas buenas mamas? Bueno, seguramente será ese el pensamiento. Otro no puede ser, Héctor. Pero es así, Ajá. incluso lo vemos a veces en los medios de comunicación, Sí. gente que conserva su nariz y te digo más, he visto gente que se operó de la nariz y después volvió a operarse para ponerse algún tipo de relleno o algo, porque perdió eso que la distinguía tanto y que después con la cirugía lo había perdido, entonces fueron a que se le implante algún tipo de sustancia para que vuelva a tener la nariz parecida a la que tenía antes. Pues sabés que yo siempre recuerdo a Sofía Loren, con esa nariz bastante, digamos, prominente, ¿no? Que nunca jamás le molestó, al contrario, la identificaba. Sí. Bien, ¿y los hombres qué se hacen? Mira, la cirugía en los hombres fundamentalmente está en la cara. Los párpados, lo mismo que las mujeres, la demandan bastante los hombres. Y el lifting es la otra cirugía a la cual recurre, ¿no? Que son las cirugías más comunes. Y los chicos, hoy los chicos y las chicas, la gente joven, también pueden recurrir a cirugía de nariz, ¿no? Ajá. Yo, ¿sabes qué noté? La última década, muchos hombres con una estética, con un lifting, ¿no? Que uno porque está, pero que no se nota. O sea, no sé si será menos exigente el hombre que la mujer, que pide estar más estirada, pero al hombre se le nota menos. Sí, el yo lifting. diría que es más o menos parecida ¿Es la parecida? situación. Hemos Ajá. visto personajes televisivos que después de los listings han quedado un poco deformados. Claro, ¿no? ahí está la mano del Bueno, buen pero digo cirujano. que hay hombres que han exagerado con Claro. su cirugía y
aparecen en la televisión y uno los ve y, Sí. bueno, me imagino que ellos deben estar esperando que el tiempo pase, así va mejorando, ¿no? Porque el tiempo también tiene esa ventaja. Cuando después de la cirugía aparecen como asustados y demasiado estirados y casi, digamos, con una cara de cera, bueno, el paso del tiempo los ayuda a que eso vaya disminuyendo, ¿no? Y con respecto a la toxina, Bueno, la toxina botulínica la usamos, cada vez se usa más, es decir, los pacientes quieren tener prácticas, procedimientos médicos que no sean tan agresivos y sean fáciles de hacerlo en el consultorio, por ejemplo, aún sabiendo que a los 6 meses van a tener que volverse a hacer. ¿no? Claro. Entre 6 y 8 meses, porque hay mujeres que Yo dicen que diría les dura 6 más. meses para la toxina botulínica, pongamos como límite, bien. porque hay casos que duran menos. Que dura menos. Bien, ¿y dónde se puede colocar? Nosotros todavía seguimos con 3 lugares por excelencia. Bien. Entrecejo, en la parte externa de los ojos, lo que se llama comúnmente las patas de gallo, Sí. y la frente. Esos son los lugares por excelencia. A veces también podemos recurrir a esas mujeres que tienen en el cuello como una especie de bandas, y si esas bandas son ocasionadas por un músculo que hay en esa zona, el cutáneo del cuello, entonces por ahí colocándole la toxina botulínica disminuyen bastante esas bandas, pero no se debe usar en los otros lugares porque se transforma un poco más peligrosa desde el punto de vista estético. Bien, y por ejemplo, el ácido hialurónico. El ácido hialurónico por excelencia se usa en los labios y en los surcos nasogenianos y en cualquier depresión que uno pueda tener en el rostro y que quiera de esa manera con el ácido hialurónico corregirla. Bien, hay mujeres que terminan de una cirugía y se meten en otra, ¿no? Eso estaría bueno después con el licenciado Colodro hacerle la pregunta. ¿Eso es una especie de enfermedad o cómo lo consideras vos? Sí, nosotros yo no te puedo decir así con exactitud porque nuestra estadística no podemos decir que son algunas, hay muchas, te diría, que recurren y bueno, buscan quizás en la cirugía estética algún tipo de satisfacción, de solucionar algo o de mantenerse vigentes. Pero yo te diría que no es poca la gente que tiene ese problema. Yo no sé hasta dónde la sociedad no está influenciando demasiado en eso. Totalmente, ¿no? totalmente. Ahora, por ejemplo, como decíamos que ya hay menos rinoplastías y más cirugías mamarias, es también cuando uno de pronto tiene un granito en la cara y se lo empieza a apretar y bueno, y no para, es también eso, que la mujer se ve en el espejo, se le ve en el espejo la nariz, bueno, y tenía todo, digamos, su mente en la nariz, y ahora la va bajando, y después el abdomen, y después hasta las piernas. Sí, cuando vos te referís a ese tipo de pacientes que son adictos a la estética, empiezan así, tal cual como lo relatás vos. Ajá. Generalmente suelen ser las prótesis mamarias una de las primeras cirugías en la actualidad que se hacen y después continúan, ¿no? ¿Y qué duración tiene, por ejemplo, las prótesis mamarias? Porque bueno, a través del tiempo se fue mejorando, ¿no? Sí, nosotros en la República Argentina cuando colocamos una prótesis mamaria la colocamos con la idea que sea definitiva para siempre. Ajá. Si hay algún inconveniente pasado los 5 o 6 años, bueno, se cambian las prótesis. Como será el encapsulamiento, que es una de las complicaciones más frecuentes que tienen las prótesis mamarias, si bien ha disminuido ostensiblemente con las nuevas prótesis y lo que aprendimos los cirujanos plásticos, pero todavía sigue existiendo. Entonces, si de pronto nos encontramos con una paciente que hace 8 años que se operó o 6, y de pronto hay que operarla y cambiarle, porque tiene una cápsula, entonces ahí hay que cambiar la prótesis. Y también te digo que ya es una obligación legal, en lo que se conoce como trazabilidad, y en eso de la trazabilidad, todo producto que ingresa al organismo, si lo sacás no lo podés volver a poner.
exacto. La última preguntita, me quedaría más tiempo, te digo. ¿Mito o realidad? La mujer que iba en un viaje de avión y le estalló una prótesis mamaria. Yo te diría es un mito, ¿no? Bien. No lo vemos, la prótesis mamaria. Algunas empresas han expuesto en los congresos una prótesis mamaria donde le colocan hasta 300 kilos de peso y la prótesis mamaria lo resiste. Perfecto. Te dejo en libertad unos minutitos y después hacia el final continuamos, ¿te parece? Bueno. Gustavo Ríos, ¿tenemos algo para contarles a la gente? Sí, le contamos a la audiencia que también nos encontramos en la radio. Esto es Hablemos de Salud, AM 1220 Ecomedios. ¿Cuándo? Los martes de 12 a 13. Y también a través de www.ecomedios.com. Así es. Y ya estamos con el doctor Tomás Gripo, él es oftalmólogo y nos va a hablar, como bien lo dijo en un principio, de glaucoma. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es la causa número 1 a nivel mundial de ceguera irreversible. Bien. Entonces es una enfermedad ocular muy importante. Y básicamente es la destrucción lenta, en algunos casos, rápida en otros casos, del nervio que conecta el ojo con el cerebro. El cable que conecta el ojo, que es la cámara, con el cerebro, que sería la computadora. Bien, ¿esto es común, es hereditario, lo puede padecer toda la familia? ¿Alguno puede salvarse? Digamos del núcleo familiar, ¿no? Sí, definitivamente hay un componente hereditario. ¿Sí? En realidad, por definición, el glaucoma es daño del nervio. Ahora hay múltiples mecanismos que pueden llevar al desarrollo del glaucoma. Puede ser en niños cuando hay alguna malformación en el ojo. El ojo constantemente está produciendo líquido y ese líquido se tiene que drenar a través de una cañería. En algunos casos la cañería no se forma bien en los chiquitos y entonces se inunda. La presión en el ojo sube y eso termina produciendo el daño del nervio. O después pueden pasar cirugías del ojo capaz que no salieron bien, donde se daña esa cañería, o otro tipo de patología, trauma, por ejemplo, que lleve a, en definitiva, al daño del nervio, pero por ejemplo, múltiples un trauma, mecanismos. un accidente que puede Claro. tener de niño o de adolescente o de grande. Un golpe de una pelota de tenis, un Ajá. puñetazo, una pelota de fútbol, en el momento puede producir un daño, pero después con el envejecimiento del ojo, el glaucoma se puede manifestar, ¿no? Ajá. Es una enfermedad que afecta a toda la población, desde los niños hasta los adultos, pero suele ser más frecuente, los glaucomas más frecuentes, en adultos mayores. ¿Sí? Ajá. Y esto, digamos, la aparición, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo la persona se da cuenta? ¿Es algo gradual? ¿Es algo inmediato? Lo llamamos el ladrón silencioso de la vista, porque generalmente no tiene síntomas. ¿Sí? Ahora, uno puede sufrir de un ataque agudo de glaucoma, donde la presión del ojo sube en un par de horas a niveles muy altos, y eso sí produce dolor, visión borrosa, náusea, vómitos, dolor de cabeza, que el ojo se ponga rojo. Eso también es una emergencia ocular, ¿sí? Pero se puede manifestar. Generalmente es raro que uno tenga un ataque agudo de glaucoma. En la mayoría de los casos es una enfermedad silenciosa que es diagnosticada cuando uno va a ver al oftalmólogo, ¿sí? El 50% de la gente que tiene glaucoma no lo sabe. Entonces muchas veces es un hallazgo incidental. Por eso la importancia de los controles oftalmológicos. Claro, y yo, cuando vos decís no lo sabe, ¿y no se da cuenta que perdió la visión o que lo va perdiendo de a poco? ¿Cómo es esto? Muchas veces, al ser un cambio tan gradual, que muchas veces puede llevar años, la gente no se da cuenta. Claro. Y cuando se da cuenta es cuando va al oftalmólogo, bueno, pero ya estuvo sucediendo hace un buen tiempo, ¿no? Generalmente cuando uno ya tiene síntomas, como algo característico, es que capaz una persona está manejando y siente como que una moto le apareció de la nada, enfrente, ¿no? Y cuando el campo visual, que en el glaucoma frecuentemente es lo que se ve contraído, está muy reducido, esa moto en realidad estaba viniendo del costado, claro, pero uno recién lo ve cuando está enfrente de uno. Entonces ahí es cuando aparece un síntoma. Pero bueno, la enfermedad ya está un poco más avanzada en esos casos. Gripo, vos hablabas de
La presión. Sí. ¿Tiene algo que ver la presión arterial con la presión del ojo y del glaucoma? En algunos casos, la presión baja puede llegar a hacer que no llegue tanta sangre al ojo y que produzca un avance del glaucoma, ¿sí? Principalmente la gente a la noche, cuando uno duerme, la presión arterial puede bajar y puede acelerar el daño glaucomatoso. Hay estudios que dicen que hay una asociación, otros estudios que dicen que no, en lo que respecta a hipertensión arterial, cuando la presión está alta. Todavía está un poco en debate, ¿no? Ajá. Hace un ratito me preguntabas un poco cuán frecuente es el glaucoma, y podemos pensar que en adultos mayores puede llegar a un 4%, lo cual es bastante alto. ¿No Sí. es cierto? ¿Se compara a la catarata en cuanto a incidencia? Es mucho menos frecuente, por suerte. Bien. Con respecto a... vos explicaste qué significa. Ahora, no tiene cura, pero ¿se la puede ir deteniendo, controlándola? Definitivamente. En muchos casos podemos prevenir que el paciente desarrolle glaucoma, ¿sí? O sea, uno tiene muchos tipos de glaucoma, como dije en un principio, muchos mecanismos. Y algunos mecanismos se pueden cortar si uno los diagnostica. Por ejemplo, si detectamos que una persona tiene un ángulo estrecho en el ojo, podemos hacer una iridotomía, un láser, de forma profiláctica, para prevenir que esa persona algún día desarrolle el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Entonces, en muchos casos se puede prevenir. Muchas veces, siempre que uno lo vea, lo puede diagnosticar y controlar. Un paciente bien diagnosticado, bien manejado, es poco probable que en el lapso de su vida llegue a la ceguera producto del glaucoma. Hablaste de láser. Algunas veces las personas creen que con láser es algo bendito, ¿no? Que se cura todo. Sí. ¿Qué es el láser? Bueno, en muchos casos es algo bendito. Ajá. Tenemos muchos tipos de láseres que utilizamos en glaucoma, ¿sí? Láseres que sirven para bajar la presión, láseres que sirven para hacer agujeritos. Y es una buena pregunta porque también hoy día tenemos un montón de alternativas de intervenciones quirúrgicas, de medicinas, de láseres. En realidad, en glaucoma estamos viviendo como una especie de revolución, porque están apareciendo un montón de opciones terapéuticas. El implante más chiquito del mundo lo usamos en glaucoma, mide 1 milímetro y se implanta dentro del ojo. Hace poco que empezamos a hacerlo acá en Argentina. Hay láseres que sirven para... Yo siempre digo a mis pacientes que el ojo es como una canilla que produce líquido y se tiene que drenar a través de una cañería. Tenemos láseres para cerrar un poquito la canilla, como así también tenemos láseres para que la rejilla funcione un poco mejor. ¿Y esto cada cuánto se aplica? ¿Según el paciente y el glaucoma o hay un Claro. tiempo? Lo que podemos hacer hoy día es individualizar el cuidado de nuestros pacientes al tener tantas herramientas. Ajá. Entonces, dependiendo del caso, hay veces que se pueden repetir los láseres, hay veces que con un láser una vez alcanza como para prevenir el glaucoma. Obviamente hay que hacer siempre controles en el tiempo para asegurarnos que las cosas no cambien. Bien, más no te puedo preguntar porque se terminó el tiempo, pero excelente. Y ya después hacia el final vamos a conversar si quedó algo en el tintero como buena maestra que soy. ¿No Me parece perfecto. Bien, ¿te parece, Gustavo, que vayamos a escuchar? Tenemos un informe hermosísimo, ¿no? Para que la población se entere de que existen enfermedades poco frecuentes, de difícil diagnóstico, raras. Yo evito la palabra rara y lo evité siempre, ¿no? Hace 29 años que venimos hablando del tema, más espaciado, porque gracias a Dios ahora se habla más y se conocen. Si nosotros decimos, tiene una enfermedad rara, quizá uno lo tome que la persona es rara. Por eso me gusta más poco frecuente. Adelante, Gustavo. Sabemos que las personas solemos sufrir de diferentes dolencias. Algunas veces le restamos importancia debido a que un familiar también las padeció. Seguramente puede llegar a ser el inicio de una enfermedad poco frecuente. Y acá se nos presenta el primer tropiezo. Gran parte de los profesionales desconocen las patologías poco frecuentes o raras. Le restan importancia y en el peor de los casos derivan al paciente a un psicólogo, de manera tal que la enfermedad sigue avanzando, ya que no se detecta tempranamente.
Existen pacientes que deambulan por consultorio sin lograr diagnóstico alguno. Solo un bajo porcentaje de ellos obtienen como respuesta: usted padece de una enfermedad poco frecuente. Otros, en cambio, no corren la misma suerte, ya que fallecen sin tener diagnóstico o sobreviven con mala calidad de vida. Entonces, el paciente y su familia viven inmersos en una incertidumbre psíquica y física. Se dice que existen en el mundo 8.000 enfermedades raras y en Argentina no se cuentan con registros de la cantidad de personas afectadas ni qué patologías predominan. En general, estas son crónicas porque no existen tratamientos, otras degenerativas, de ahí la importancia de la detección precoz. En nuestro país sin registro se dice que existen 3.200.000 personas afectadas. Sus causas son múltiples, pueden manifestarse a cualquier edad y la mayoría son genéticas, es decir, que nacemos con ellas, por ese motivo se presentan en la infancia. Por lo expresado acerca de las enfermedades raras o poco frecuentes, pedimos capacitación de los profesionales de la salud, investigación, acceso a los estudios genéticos gratuitos, inclusión para que dejen de ser poco frecuentes ya que son más frecuentes de lo que pensamos. Todos debemos, mediante la difusión, hacer algo para aliviar el dolor y la carga y ampliar el sostén y el bienestar del paciente y su familia. Bien, estábamos conversando, ¿no es cierto?, mientras estaban escuchando ustedes muy atentamente acerca de la CEPOF, unas miradas cómplices, ¿no es cierto?, con el doctor Andrade, porque realmente en otros países están mucho más avanzados en cuanto a la detección y en nuestro país tomamos los porcentajes de otros países. Entonces, yo jamás me voy, no me entra en esta pequeña cabecita que se diga que en el país hay 3,5 millones de personas con enfermedades poco frecuentes si no hay registro de ellas. Entonces, yo pido encarecidamente, no solo que se lo capacite al profesional en el tema, sino que también que existan gratuitamente, que es lo mínimo que podemos pretender, ¿no es cierto?, los estudios genéticos gratuitos, porque un estudio genético cuesta, según la enfermedad, alrededor de 37.000 pesos, 40.000 pesos. Realmente no somos muchos los que podemos pagarlo. Hay que prestarle atención. Si la persona dice, me duele, no lo mandemos al psiquiatra, al psicólogo, o es una paciente o un paciente difícil. Prestemos atención. Es tan importante el médico escuchar, a ver qué pasó con la madre, con el padre, porque no venimos de una semilla o de un zapallo. Así que por favor pido por favor que estemos atentos porque son más frecuentes de lo que realmente nosotros pensamos. Y ya acá estamos con una gran amiga, la doctora Marcela Esmurra, neumonóloga del Hospital Tornú. Y yo te tengo que confesar algo, que yo te mandé muchos pacientes al hospital, porque el trastorno del sueño es muy común y vos en materia de eso mucho sabés. ¿Nos contás? Sí, en realidad es mucho más frecuente y en esto de las enfermedades poco frecuentes, antes no se consideraba la patología del sueño, es decir, no había patología, la gente dormía o no dormía, o dormía mal, o tenía la misma prevalencia, digamos, de variedades de enfermedades ligadas al sueño y no lo sabían. Y muchos de nosotros fuimos formados también sin saber qué podía pasar con el sueño, digamos, hay enfermedades que son primarias o están relacionadas primariamente con el dormir y hay otras enfermedades que tienen digamos, una manifestación en la calidad o en la cantidad del sueño en los pacientes. Entonces, bueno, con respecto a las primarias del sueño, que eran las que no eran muy consideradas,
Aparecen además enfermedades de distintas características, enfermedades respiratorias, enfermedades no respiratorias. De las más frecuentes sí es, digamos, lo que es las dos patologías más frecuentemente asociadas a disturbios del sueño son los respiratorios con respecto a la apnea del sueño y lo que no tiene que ver con la respiración, que es el insomnio. Son las dos más frecuentes. El insomnio en una prevalencia aproximada del 30-40% según las poblaciones, pero digamos media. Y la apnea del sueño actualmente se han ido modificando las estadísticas, pero lo más reciente es muy frecuente, entre un 7 y un 19, un 20%. ¿La apnea es cuando la persona ronca? El ronquido es un epifenómeno, digamos, sí, o una manifestación de la apnea. La apnea es la detención o la imposibilidad de mantener un flujo aéreo debido al cierre digamos, al colapso faríngeo. Ese colapso faríngeo es un evento obstructivo y genera una respuesta a distintos niveles. La respuesta respiratoria, por un lado, para vencer ese esfuerzo, en donde aparece el ronquido como fenómeno, digamos, de liberación de la vía aérea, y después otras situaciones que son las que después eventualmente van a conducir o que van a generar las complicaciones. La fragmentación del sueño es otro de las situaciones que se generan por esto. Hay un pequeño despertar en general que, digamos, que es el que genera la activación de los músculos de la faringe, y ese pequeño despertar fragmenta el sueño. Es decir, el sueño no puede mantenerse ni en calidad ni en la continuidad a etapas de sueño más profundas, con lo cual ya tenemos, digamos, una alteración. Y después, digamos, lo que tiene que ver con las complicaciones o lo que tiene que ver con otros sistemas como las respuestas de hipertensión, las respuestas de arritmia durante los eventos apnéicos. Entonces, eso genera otras complicaciones que son a mediano o a largo plazo las que tienen que ver con la patología cardio o cerebrovascular. ¿Y algo tiene que ver, de pronto, el tamaño del cuello? Sí, el tamaño del cuello, la circunferencia del cuello, de hecho, en los cuestionarios se han ido mejorando las calidades y las cantidades de preguntas en los cuestionarios para identificar a las personas, a los pacientes. Y hay cuestionarios en donde el tamaño del cuello, la longitud del cuello, con un punto de corte de 43 en los varones y 37 en las mujeres, es donde se considera que puede ser, digamos, un factor de riesgo para tener apnea. En algún momento hubo publicidad acerca de unas aletas en la nariz. ¿Qué cumplen? ¿Qué función lo que cumplen? pasa que la apnea del sueño en realidad no tiene que ver con el ronquido. No, tiene que ver con el ronquido claramente. Perfecto. Lo que no tiene que ver, no todos los pacientes que tienen apneas roncan. No todos los roncadores tienen apneas. Y ahí Bien. entonces hay una diferencia y hay distintas causas. El ronquido primario puede tener que ver con vibración de partes blandas de la faringe y no necesariamente colapso, que es lo que genera la apnea. Y en el caso de la insuficiencia ventilatoria nasal, la insuficiencia de la función de los músculos de la nariz, esos serían los únicos que probablemente se pueden mejorar con las tiras nasales. Pero definitivamente pueden ayudar, digamos, con el tratamiento de las apneas eventualmente, pero francamente no es el tratamiento de elección para las apneas del sueño. Claro, y yo pienso, es murra que no todos los pacientes son iguales, ¿no? Entonces hay que investigar a uno por uno. En cuanto a... se han cambiado las costumbres. Generalmente, hace 20 años atrás, a las 10 de la noche la familia dormía. Y actualmente son las 2 de la mañana y la familia está dando vueltas con la tecnología. ¿Esto influye después en el, digamos, ritmo para retomar el sueño? Sí, obviamente. En realidad hay estudios en donde se vio que en un lapso de 20 años, desde el año 74 hasta el año 95, se vio en los registros una reducción en quienes estudiaron en los horarios de sueño, del horario inicial, digamos, en el año 70 y pico, de 7-8 horas a 6 horas y algo, 6 horas apenas, 6 horas 20, a los 20 años después. En relación, justamente, y probablemente
a tener otros ritmos de trabajo, otras actividades, la gente tiene además más actividades, hay presión para cumplir con, entonces se utilizan horas que deberían ser destinadas al descanso, y la tecnología ahí tuvo muchísimo que ver, y las alteraciones más importantes es la exposición, digamos, al estímulo lumínico que generan, con lo cual, digamos, tabletas, computadoras, todo lo que genera una luz es un estímulo, digamos, como para disminuir, por lo menos está relacionado, la secreción de melatonina está relacionada con la oscuridad y con la relación que hay entre luz y oscuridad, con lo cual ese ciclo o esa generación de melatonina y de niveles adecuados como para generar un sueño estable se empiezan a alterar. Los cambios de horario se van estableciendo de una manera regular y entonces ahí aparecen los problemas. ¿Saben qué me preocupa a mí? Los chicos. Porque no se veía antes que se despertaban a la noche y llamaba a la madre desesperadamente, porque yo creo que están invadidos con la tecnología y con las actividades extras que le coloca a la familia, porque realmente los tienen que tener ocupados y fuera de la casa, muchas veces porque trabajan. Claro. Hay otra cosa más, también el sedentarismo, la obesidad y el tener patología respiratoria ligada al sueño más parecida a los adultos. En general, en los niños la patología ligada al sueño tiene que ver con las amígdalas grandes, bueno, se resuelve con una cirugía otorrinolaringológica. Han empezado a aparecer con las epidemias de obesidad, la fisiopatología de las apneas es más parecida a la del adulto que a la del resto de los chicos. Y esto también tiene que ver con las horas de la computadora, la play, etcétera, etcétera. Bien, me están diciendo que no puedo hablar más. Y yo me hago la que no los veo, porque estuvo muy interesante el tema, Esmurra. Gustavo, ¿tenemos algo tan rapidito como para cortar? Sí, las vías de comunicación, quieren entrar a nuestra página web, lo hacen en www.hablemosdesalud.com.ar y si se quieren comunicar con la producción, lo hacen a hablemosdesalud@hotmail.com. Bien, bien, muchas gracias. Pero muy interesante todos los temas. Y bueno, ahora este tema también va a dar que hablar. Estamos con el licenciado Gastón Colodro, él es psicólogo y psicoanalista, y nos va a hablar acerca de la tecnología y los diagnósticos que se realizan los pacientes, no los médicos, ¿no? Me duele acá, vamos a ver, googleo. ¿Es así, Colodro? Exactamente. Bueno, digamos que sería como un autodiagnóstico a través de la tecnología, porque hoy por hoy con tanta información que se maneja en Internet, una de esas tantas informaciones es la información médica. Yo te voy a contar algo gracioso, ¿no es cierto? Yo trabajo mucho, mi vida es el trabajo, entonces investigo, leo, bueno, estoy trabajando continuamente y agarro el control remoto y digo, ¿qué tengo en la mano esto? El pasacanal. ¿Cómo va a ser el pasacanal? ¿Cómo se llama? Entonces dije, bueno, voy a Google, puse, ¿cómo se llama el pasacanal del televisor? Control remoto. Claro. Pero ¿a qué punto uno llega, no? Sí, sí, sí. A no pensar, porque no era algo sofisticado. Claro. Y los pacientes hacen eso. Sí, bueno, de hecho hay, como vos decís, hay muchos, o sea, de lo más mínimo hasta lo más importante, se podría decir en Internet. Y esto es lo que pasa un poco con el diagnóstico médico también. Frecuentemente, cuando la gente siente algún tipo de dolencia, algunas personas acuden directamente a Internet y buscan a ver de qué se trata eso que sienten. Exacto. Y eso no es del todo bueno porque digamos que se despliega toda una serie de patologías en Internet, algunas de ellas muy graves, y esto asusta a la gente, obviamente que la asusta, le genera un montón de ansiedad, de angustia. Esto es previo a la consulta con el médico, ¿no es cierto? O sea, hay algún dolor, por ejemplo, un dolor torácico, por ejemplo, uno lo asocia a un problema cardíaco. Exacto. Y cuando uno va a buscar en Internet, bueno, se encuentra con un montón de patologías asociadas, y esto genera mucho miedo. Se psicopatean, digo yo. Sí, le agarra, obviamente, que es la ansiedad y la angustia. Ajá. Y esto es algo que también llama mucho la atención porque hay dos tipos de pacientes en
esta cuestión del Internet. Hay pacientes que automáticamente después de leer tratan de averiguar qué es lo que les pasa con una cuestión de desesperación y acuden al médico todo el tiempo, y otros que no, otros que se asustan y prefieren como quedarse ahí, se autodiagnostican, y eso también los lleva a automedicarse también, ¿no? Porque Sí. cualquier dolor puede ser, bueno, puede tener varios, digamos, varias causas, pero un dolor que puede ser, ellos buscan algo y dicen, bueno, esto es un dolor muscular, listo, me tomo algún analgésico y se me pasa. Y por ahí a veces no, o sea, lo mejor es consultar al médico, obviamente. Totalmente. Y yo estoy en total desacuerdo, ¿no? En los OTC o medicamentos de venta libre. Uno no puede, en Europa esto no pasa, no puede ir a esas farmacias monstruosas que hay, y agarrar y llevarse un medicamento que quizá es nocivo para la persona. Porque le duele la espalda no quiere decir que tiene que tomar eso. Y uno prende la televisión y te están vendiendo continuamente. Yo estoy en contra total. O que en el escritorio te ponen, use tal para tal cosa. Eso es lo más bajo que yo puedo ver. Porque están tomando, digamos, el lugar del médico y el paciente no puede decir ni la dosis, como estoy en total desacuerdo con las hierbas. Los tecitos de hierba, que Marcelo Andrade sabe muy bien que en más de una oportunidad lo contamos, que se veía más, creo que antiguamente, los anís estrellados, todo lo que sale en televisión no es bueno. Y también tiene que ser algo que esté medicado, dado por un médico. Sí, bueno, se trata un poco también esto de la hiperconectividad que nombrábamos hace un rato. Ajá. Es todo parte de la inmediatez, ¿no? De la información. Es como, obviamente, que uno busca resolver el problema rápido, ¿no? Sacarse el dolor. Entonces uno busca la solución más rápida. Entonces, bueno, esto todo tiene que ver también con el tiempo de inmediato en el que vivimos. Recuerdo otro tema que por ahí, una frase del doctor que decía que tiene algo que ver esto de las cirugías, un poco también con la sociedad, decía él, hace un rato el doctor Julián. El doctor Julián, que también se exacto. relaciona mucho con lo que es la hiperconectividad y lo que el otro demanda de la gente, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto de estar hiperconectado todo el tiempo es como que uno busca mostrar constantemente como son dos realidades, digamos, una realidad virtual y la realidad real que todos vivimos. Entonces, bueno, toda esta inmediatez de que uno tiene que estar bien, tiene que estar con buena figura, con buena imagen, sano, todo esto hace a que uno de una forma apresurada busque todo el tiempo la solución o la forma de verse mejor. Sí. Esto es parte, bueno, también esto de automedicarse, de buscar la forma rápida de curar un dolor, por ejemplo. O sea que la tecnología la tenemos que saber dosificar. Y yo diría que en salud con mucho cuidado. Porque si la persona, bueno, está pasando por una depresión y se le pone que el dolor de cabeza es un tumor cerebral, y no va al médico para que no se lo diga al médico, cuando tiene que ir al médico para que el médico le diga tenemos que hacer una cantidad de estudios para realmente saber si esto resulta o no. Y bueno, ¿y qué pensás de la tecnología? ¿Cómo paramos esto? No, bueno, hay que usarla de una forma consciente. No para esto, justamente, no para una cuestión médica, ¿no? Que para eso están los médicos, para evaluar y para diagnosticar. Se puede usar como una forma de entretenimiento, pero medido, obviamente. Porque, bueno, también con el tema de los chicos, hoy por hoy muchas veces cuando un chico está aburrido o hace determinadas travesuras, los padres dicen, bueno, toma el celular y quédate tranquilo con eso, toma la tablet. Entonces, bueno, todo eso es como que no es del todo positivo. O sea, sirve como un entretenimiento, pero no en exceso, ¿no? Esa es la palabra. Entretenimiento, pero no en exceso. Vamos a una pequeña pausa. Bien, sabemos que tenemos varias vías de comunicación. Adelante, Gustavo, te escucho. Y hace instantes nomás hablábamos de la tecnología y estamos a través de las redes sociales. Esto es por Facebook. Allí nos encuentran en Hablemos de Salud Ana María Forte y también en Fiebre Mediterránea Familiar, Pacientes y Familias. Bien, y ya estamos con un amigazo de muchísimos años, pasamos un montonazo de cosas juntas esos 10 primeros años
en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Y yo creo que fueron los mejores años vividos en cuanto a mi profesión, porque todo lo que sé lo aprendí dentro del Garrahan, Marcelo. Muy bueno, muy bueno. Yo recuerdo que decía, porque cuando entré creo que el hospital tenía 2 o 3 años nomás. Y yo estaba acostumbrada a decir la boutique de los hospitales. No me olvido más. Y un día un médico me dijo, Ana María, no digas eso, porque ya no es más la boutique de los hospitales, pero los profesionales siguen siendo lo mismo. O sea que excelente la atención como siempre. Bien, en cuanto al tema de hoy, el convocante, la vuelta a la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con el chico? Yo sé muy bien lo que pasa cuando empiezan las vacaciones, que la familia no sabe qué hacer con los chicos. Y también cuando comienza, ¿cómo comienza ese ritmo? Bueno, es un cambio las vacaciones y la escuela, y capaz que el desafío más grande desde el punto de vista médico, que la gente no lo piense, a veces los médicos tampoco, es que salud para nosotros es cómo funcionan los chicos. Y los chicos funcionan en ámbitos que son la casa, la escuela, la sociedad y el tiempo libre. Un chico que tiene salud funciona bien en esos ámbitos. Un chico que no funciona en esos ámbitos es porque los médicos tenemos que actuar y recuperarle la salud. Por eso la escuela es todo un desafío. Tradicionalmente la salud escolar se basaba en detectar enfermedades no detectadas en el consultorio. Hoy en día sabemos que eso no alcanza, que muchos chicos pueden no tener enfermedades biológicas, pero tener problemas del rendimiento escolar, o problemas emocionales, o problemas de integración social, o problemas de conducta, y que esos problemas, si no son detectados, no son tratados, y que sí repercuten fuertemente en el futuro de esos chicos, en la salud futura de esos chicos. Y esto es un desafío para nosotros los pediatras, poder detectarlas, y capaz que yo quiero decir que el momento del examen físico previo al inicio escolar, en el cual detectamos si un chico está en condiciones de aprender bien, por eso hacemos un buen examen físico, pedimos examen ocular, pedimos examen de valoración auditiva. También es el momento para detectar si nuestro paciente va a poder adaptarse bien a las exigencias del colegio, o qué factores de riesgo tiene que lo van a poner en peligro de no poder rendir como corresponde. Hoy sabemos que los problemas y los trastornos del desarrollo son algo muy frecuente, no diagnosticado en nuestra sociedad, al igual que los problemas de conducta y los problemas emocionales. Los problemas del desarrollo calculamos que lo sufren alrededor del 10-15% de los chicos en algún momento en edad escolar. Yo me acuerdo que el doctor Lejarraga, gran profesional, trataba el tema. Y lo difícil de esto es que los trastornos del desarrollo vienen adosados, vienen generalmente escondidos uno detrás del otro, y si no se hace un diagnóstico, una detección adecuada de los distintos de las comorbilidades, decimos nosotros, que tiene un paciente, se hace más difícil poder ayudarlo bien. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me das para resaltar que esto es un problema pediátrico, que los padres deben consultar al médico de cabecera cuando su hijo tiene algún problema de rendimiento escolar o de adaptación a la escuela, y que es dentro de las causas múltiples que pueden determinar que un chico no rinda la escuela como se espera, muchas de esas son de resorte pediátrico. Yo recuerdo, éramos jóvenes, y que vos tenías la fama de el médico que fácilmente diagnostica. Esa era una. Y la otra que recuerdo, vos estuviste 2 años, creo que en Estados Unidos. Un poco más, sí. ¿Más? ¿Cuánto Sí, estuviste? Sí, casi 3, sí. 3 años. Tratando de ver la hiperactividad en los niños, ¿no es cierto? ¿Era así? Parte de las... Sí, yo me especialicé en pediatría ambulatoria, fui docente de residentes en Estados Unidos, y parte de lo que estaba surgiendo en ese momento como una parte nueva de la pediatría del neurodesarrollo, del desarrollo. Entonces para mí era nuevo y estudié mucho eso y trabajé con una que es de las que es mis mejores amigos hoy en día, que trabaja en la Universidad de Stanford, la jefa de pediatría del neurodesarrollo de Stanford, doctora Heidi Feldman,
que me enseñó mucho de esto y que yo tuve la posibilidad de conocerlo cuando estaba comenzando en Pittsburgh, de donde yo trabajaba. Ajá. Y bueno, ahí estaba surgiendo el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, eran las primeras charlas médicas que había acerca del trastorno del espectro autista, o en aquel momento llamado trastorno generalizado del desarrollo. Era cómo se encaraba eso con la discapacidad intelectual, que antes ya se había dejado de llamar retraso mental, los trastornos de conducta, los trastornos específicos del aprendizaje, la dislexia, la discalculia. Y mucha medicación había para el chico hiperactivo, yo recuerdo. Y hay mucha medicación, pero hay mucha medicación que a veces es necesaria, muchas Sí. veces mal indicada. Exacto. Tal vez el problema, la medicación muchas veces es útil. El problema más grande es que el diagnóstico no está bien hecho. Entonces se medica con una medicación otro trastorno distinto para el cual la medicación no Totalmente. actúa, o en un paciente que tiene 3 o 4 comorbilidades, diagnósticos distintos, se medica solamente uno y no se tratan los otros 4. Sí. Entonces el paciente no mejora. Por eso es todo un desafío esto de poder detectar el chico problema para hacer una buena evaluación integral. Ahora te pregunto esto, Marcelo. Vos decís detectarlo a tiempo, ¿no es cierto? Mis críticas son siempre constructivas, porque yo amo lo que hago y amo a los médicos realmente, porque los conozco que dejan todo. Pero si un médico está en una obra social y le dan de 7 a 9 minutos por paciente, ¿puede diagnosticar? Es difícil, pero yo quiero hacer un comentario esperanzador. Exacto. Yo creo que lo que hay que estimular es el médico de cabecera y el seguimiento. Porque si vos tenés 7 minutos no te diste cuenta, pero al mes tenés 7 minutos más y a los 6 meses tuviste ya 20 minutos más, Sí. o 10 o 40 minutos más, y tenés un buen vínculo con la familia Eso y es el lo que hay que paciente, estimular. evidentemente vas a poder llegar a hacer el diagnóstico. No lo mismo que tuvieses media hora de consulta, pero tenés una historia longitudinal del Sí. paciente y la familia, que es muy distinto a la atención episódica que estamos acostumbrados muchas veces en nuestro país, en el cual toco y me voy, y me ve otro médico, toco y me voy, y me Claro, ve no me otro conformo, paciente. voy a otro. Claro. Y en la obra social sucede esto, ¿no? Que lo podés hacer. El asumir un médico de cabecera Bien. comprometido con el paciente y la familia me parece que es el secreto también. Ahí está. Paciente y médico y un médico comprometido. Claro. Y vamos a ese corte tan pedido. Más que redondo el programa de hoy. Gripo, un mensaje. Bueno, hablando de que el glaucoma es una enfermedad silenciosa, creo que es importante destacar que la gente tiene que ir a ver a su oftalmólogo para recibir un diagnóstico y si es así, ser tratado. Perfecto. Es Murra, no puedo dormir, ¿qué hago? En realidad hay que prestarle atención al sueño y a la calidad de sueño. Si uno percibe que tiene una mala calidad de sueño o tiene una mala calidad de actividad diurna en relación al sueño inadecuado, tiene que consultar. Bien. Julián, ¿qué pasa con el exceso de estética? Bueno, yo digo que cuando el cirujano debe tener en cuenta que a veces cuando el paciente demanda demasiadas cosas, es probable que necesite algún apoyo psicológico. Un Eso es apoyo muy importante y psicológico. los cirujanos debemos ser lo suficientemente responsables para saber hasta dónde debemos hacer las prestaciones médicas y cuándo no hacerlas. Bien, vamos al psicólogo. ¿Qué pasa? Bueno, ya que hablamos de excesos, bueno, y hablamos también de tecnología, vamos a decir que, bueno, excesos no, tratemos de no excedernos, sobre todo en la tecnología, sí entretenernos e informarnos, pero bueno, no excedernos en estas cosas. Bien, ¿qué hacemos con un niño hiperkinético? Bueno, primero averiguar cuál es la causa, hablar con los padres y tratar varias formas de poder solucionarlo, lo cual la medicación es una de ellas, pero no la única. Y un comentario más, que la capacitación global que adquieren los adolescentes en un país es un indicador directo de la capacidad de atención pediátrica que tiene ese país. Genial. Gustavo Ríos, ¿había algo que quedó? Contame. Le contamos a nuestros televidentes que pueden ingresar a nuestra página web Ajá. www.hablemosdesalud.com.ar y nuestro correo electrónico es importante para que se comuniquen con nosotros y con por supuesto, la producción,
es hablemosdesalud@hotmail.com. Nuestro programa llegó a su fin. Recuerden, los esperamos la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Viste a la señora Ana María City Jennifer. Agradecemos a la sucursal de Avenida Santa Fe y Bulnes, www.cityargentina.com. Peina a la señora Ana María Peluquerías Pino. Agradecemos a Julio y Oscar de Busquiazo 3043 Palermo, www.pino.com.ar. Karina Uranga, cosmiatra, karinauranga@hotmail.com.